Le digo bienvenida a nuestra invitada, la doctora Alicia Loret de Mola. Tuvimos el honor de conversar con ella cuando estaba recién llegada a Estados Unidos. Venía de participar en una misión médica en Brasil durante casi 2 años, 1 año y 9 meses, me decía ella. Previamente había estado en Bolivia y en Venezuela y tomó una decisión dramática. Para quienes no vieron aquel programa, decidió apartarse, desertar, como se dice popularmente, porque había una situación en la que podía complicar la vida de la familia. Primero, como le decía, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gusto de tenerla aquí. Gracias a usted. Para refrescarle la memoria a nuestros televidentes brevemente, ¿por qué tomó la decisión de escaparse? Tomé la decisión porque estaba ya con mi hijo, él con una residencia permanente en Brasil. Durante todo el tiempo que yo estuviera ahí, Brasil permitía que él estuviera, y los coordinadores cubanos, y en especial el Ministerio de Salud de Cuba, tomó la decisión de que los familiares de los médicos tenían que regresar en 3 meses. ¿Y eso significaba en la práctica? Era regresar allá a mi hijo, donde yo había querido sacarlo, para ver si lograba hacer alguna cosa en su vida útil, o regresarlo, o la decisión que tomé. ¿Está contenta con la decisión? Muy feliz. La veo con una sonrisa casi permanente en el rato que hemos estado conversando. En un ratito les voy a presentar al hijo de la doctora Loret de Mola, pero primero quiero explorar un poquito algunas de las cosas que vivió en el trabajo en las misiones. Capítulo 1, y eso lo hemos dicho en otras oportunidades, donde haya un médico, donde haya una doctora ayudando a una comunidad del tipo que sea, hay una obra positiva. Ahora, cuando un gobierno, en este caso una dictadura, utiliza médicos casi como esclavos y les paga un porcentaje pequeñísimo de lo que cobra por la tarea de esa persona, y además no se reporta la verdad sobre lo que es esa tarea, es un desastre. Y las mentiras llegan a niveles, por lo que tengo entendido, sorprendentes. Por ejemplo, tanto en Venezuela como en Bolivia, teníamos una meta para atender pacientes, 50 pacientes por día. ¿Por día? Por día, y eso era casi imposible. ¿Por qué? Porque los pacientes no tenían ese hábito de ir a consulta con un médico que no conocían, tenían su hábito de ir a su consulta, aunque tuvieran que pagar y eran pobres, preferían. Entonces era muy difícil, había que inventar prácticamente, por ejemplo, teníamos que buscar las líneas telefónicas y sacar los nombres allí para poder llenar las hojas de cargo y cumplir con los 50 pacientes. O sea que... Increíblemente inventar historias clínicas, porque no era posible ver 50 pacientes. Así que tomaban 2 de la A, 3 de la Z, 1 de la sí. H, y ahí van armando una lista de pacientes que habían sido atendidos y que en realidad nunca habían visto. Y que nunca hemos visto, así mismo. Pero ¿y si usted decía, por ejemplo, no quiero hacer eso? Tragedia. No se puede, eran metas que había que cumplir. Punto. Y punto, había que cumplirla como sea. Muchas veces rescatábamos pacientes en terreno, pero era imposible visitar en un día 50 pacientes, eso era una cosa... ¿Qué quiere decir rescatar pacientes en terreno? Tratar de cumplir con la meta visitando pacientes en las casas ya que no iban a consulta. Pero igual, en Venezuela era muy difícil que te abrieran una puerta, y en Bolivia igual, no querían. Pero además, 50 pacientes a, vamos a poner 10 minutos entre que se mueven de una casa a otra, lo que sea, 500 minutos, claro. 9 horas dando vueltas, y sería... Hábleme de una jornada normal. ¿Qué era el promedio de lo que de verdad veía? Normalmente en Venezuela se veía un poquito más que en Bolivia. 10 pacientes, cuanto más por la mañana, y en la tarde hacíamos 4 o 5 visitas, no más, porque era muy difícil que abrieran las puertas las personas, ya le digo. Y en Bolivia era peor. En Bolivia fue un desastre. Cuando yo llegué, la casa donde yo estaba, veo un día en el baño unas bolsas inmensas, y eran unas bolsas de medicamentos vencidos que venían de Cuba, que era una tristeza lo que daba eso. En Cuba no había, y ellos estaban ahí vencidos. ¿Por qué? Porque al inicio de la misión en Bolivia era misión milagro. Era salir a buscar pacientes a las casas para que se operaran. Y a veces se reportaba un paciente con un pterigio, y se reportaba que era un pterigio en una catarata, para cumplir metas, porque ellos también en Misión Milagro tenían que cumplir metas. Doctora, así que esto es como una cadena de fantasías. Era una fantasía. La única todo. cosa que es realidad es que la dictadura cubana cobra una fortuna por la presencia de los médicos cubanos, aunque en la práctica, por más que hagan el esfuerzo,
no encuentren la cantidad que consideraban necesaria para cubrir una cuota desde el punto de vista del régimen. Así es. Y con las listas que ustedes hacían sacadas de las guías de las guías telefónicas, después, me imagino, alguien le mostraba eso al gobierno boliviano, al gobierno venezolano, para decir, miren toda la gente que atendieron nuestros médicos. Así es. Era el éxito de la misión era la cantidad de pacientes atendidos cuando no era así. Qué descaro. Nunca más. Otro capítulo, y ahora sí les presento al caballero que está con la doctora y que está sonriendo entusiastamente porque está junto a su mami. El señor César Moreno es hijo de la doctora Alicia Loret de Mola. Un placer tenerlo aquí. Muy buenas noches. ¿Cuánto hace que está acá? Llegué alrededor de hace 10 días. Hábleme, por favor, de la llegada. Súper feliz, súper emotivo el reencuentro con mi mamá. Crucé la frontera como muchos cubanos que están en esa situación y ahora Por México. ¿Por qué parte cruzó? por la parte de Reynosa. Ah, sí. De Reynosa McAllen, entonces. Entró ahí y entonces fue un trámite normal, tranquilo, la parte de la frontera. ¿Pero llegar a la frontera? Por México. O sea, que voló de Brasil a México. Brasil a México. Mi caso no fue tan especial, tan dramático como muchos cubanos que han Claro. pasado por la frontera, pero llegué y crucé. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? Bueno, estuvimos separados mientras que yo estaba en Cuba y luego ahora alrededor de 2 meses. ¿En algún momento pensó, de repente esto se alarga, por más que tengamos la mejor intención, mientras mamá puede resolver cosas? Ese miedo siempre, cuando se está lejos, siempre es permanente. Mami está mirando... le brillan los ojos cuando escucha hablar a su hijo. Le pido a usted que me cuente ahora de su lado las primeras palabras que se le ocurren. ¿Qué sintió cuando ahora el que está frente a usted es su hijo después de haberlo dejado en Brasil? Mire, es una felicidad muy grande y sobre todo que en el corto tiempo que ya él llega aquí, él mismo lo dice, ha recibido más beneficios que en toda la vida que llevó en Cuba y que ya va hasta comenzar a estudiar. ¿Ve? Ya matricular en Solidaridad Sin Fronteras, que es una maravilla para todos los cubanos que llegamos. Ya matriculó, ya va a empezar a estudiar para poder hacer su futuro, que es mi sueño. ¿Qué va a estudiar? Voy a comenzar un curso de electrocardiograma. A pesar de que yo soy licenciado en Cultura Física, soy graduado en Cuba. Pero en Cuba... Pero puede de repente estudiar y de repente conseguir trabajo a nivel de gimnasio, a nivel de trabajo con, por ejemplo, rehabilitación física, ese tipo de situación, ¿verdad? Ese es mi sueño, poder practicar, ejercer mi profesión aquí. ¿Cómo resolvías, para hablar del verbo famoso de los cubanos, ¿verdad?, cuando te quedaste solo en Brasil? Bueno, con ayuda de amistades allá me tuve que mudar de casa y prácticamente solo en un país, a través de las amistades, tratar de sobrevivir es la palabra. ¿Tuviste acceso a trabajo o tenías que defenderte con lo que te prestaban o te regalaban? En Brasil en los este amigos? momento hay una crisis Sí, un poco muy difícil y encontrar trabajo en Brasil es un poco complicado. Pero por todos los medios, con el dinero que mi mamá me pudo dejar, más o menos alquilé una casa y pude subsistir. Cuando le pregunté a tu mami, cuando vino aquí la primera vez, si pensaba en algún momento volver a Cuba, me dijo, ni loca. Y como están las cosas ahora, me imagino que los sueños apuntan todos a que esta vida se desarrolle en Estados Unidos. Muy bien, así mismo es. Ese es su sueño. Y desde su lado, ¿cómo ve el futuro, cómo ve lo que se avecina ahora para usted? Veo un futuro muy amplio. Ya tengo mi licencia de Medical Assistant, ya hice un treino en Solidaridad Sin Frontera para poder comenzar a trabajar con mi hijo aquí. Pues es como volver a nacer, pero pienso que todo va a ser para bien. Hay personas que no saben, y es un fenómeno que ha ayudado a muchos pacientes, que uno va a ver al médico acá y se encuentra con que está el médico y que su asistente también es médico. En muchos casos no necesariamente es el caso. La licencia que usted tiene ya no es necesario ser médico. En este caso es mejor para los pacientes que vayan a recibir su atención porque usted ya tiene el diploma de doctora. ¿Piensa en algún momento dar la batalla para la reválida del título de médica? Vamos a ver cómo... Paso a paso. Sí, paso a paso. Por el momento estoy estudiando inglés
y estoy en eso y tratando de ir poco a poco a ver a dónde podemos llegar. Le agradezco de corazón a los dos que estén aquí Muchas con gracias. nosotros. Les deseo Gracias lo a mejor. usted. Muy, pero muy amables. Vamos a investigar